Dicen que algunos momentos te persiguen para siempre. No porque fueran ruidosos, no porque fueran violentos, sino porque estaban callados. Tan silencioso que ni siquiera te diste cuenta de lo que acababa de empezar. Han pasado 2 años desde ese día. 2 años desde que mi sobrino me hizo una pregunta que lo cambió todo. Tía, ¿dirías que sí si te dijera lo que realmente quiero? Todavía lo escucho claro como si hubiera pasado ayer. Y todavía me pregunto, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo un simple sí deshizo la vida que creía segura? No estaba buscando problemas. No buscaba afecto ni atención ni nada más. Yo tenía un marido, tenía un hogar, y desde fuera habrías pensado que tenía todo lo que una mujer puede necesitar. Pero la soledad no llama a tu puerta de entrada, se cuela por las grietas. Parece estar cenando frente a alguien que apenas te mira a los ojos. Suena como si el silencio se prolongara demasiado noche tras noche. Es como despertar al lado de un hombre que ya no te ve. No precisamente. Y entonces llegó Ethan, el hijo de mi hermana, 19 años, afligido, perdido y en una casa donde ya nadie se fijaba en mí. Él lo hizo. Al principio fue inofensivo. Cosas pequeñas. Un agradecimiento por la cena. Una conversación que se prolongó demasiado en la cocina. Una mirada que contenía algo que ninguno de nosotros se atrevía a nombrar. Me dije a mí mismo que solo buscaba consuelo. Me dije a mí mismo que solo le estaba dando calidez. Me dije a mí mismo que era inocente. Hasta que no lo fue. Hasta una noche en que la tormenta afuera no era tan fuerte como la tormenta dentro de mí. Cuando su voz atravesó la oscuridad. Tía, ¿dirías que sí si te dijera lo que realmente quiero? Y debería haber dicho que no. Debería haber recordado cada voto que me hice a mí misma, a mi marido y a la vida que habíamos construido. Pero mi corazón no dijo que no. Mi cuerpo no dijo que no. Y en ese frágil momento dije que sí. Y ese sí bastó para cambiarlo todo. ¿Crees que sabes dónde están tus líneas hasta que se vuelven borrosas? ¿Crees que sabes quién eres hasta que te escuchas susurrar sí cuando deberías estar gritando no? Nunca imaginé cómo un solo sí podría destrozar a la mujer que creía ser. Y a veces, el deseo que concedes es del que te arrepentirás para siempre. Suscríbase a historias sinceras que se desarrollan, porque algunas verdades se susurran y otras se confiesan. Y este apenas comienza. Solía caminar por estos pasillos, sintiéndome como un fantasma. No de una manera trágica y dramática. Simplemente se desvaneció. Presente pero no visto. Necesario pero no deseado. Vivo pero hueco. Daniel y yo. No siempre fuimos así. Recuerdo cuando hablábamos de todo. Cuando un toque en mi espalda significaba algo. Cuando una mirada al otro lado de la mesa podría hacerme sentir seguro. Pero en algún momento del camino, entre las largas horas de trabajo, los aniversarios perdidos, las excusas, los silencios que se hicieron demasiado grandes para nombrarlos, lo perdimos. Nos convertimos en extraños educados. Compartir una casa, no una vida. Y esta casa, Dios se veía perfecta. Todo en su lugar. Una cocina impecable. Arte en las paredes. Flores frescas en la mesa cada semana. Compradas por mí, por supuesto. Pero se sentía frío. Como vivir dentro del marco de un cuadro. Daniel se sumergió en el trabajo. Llamadas telefónicas hasta altas horas de la noche. Correos electrónicos durante la cena. Viajes que cada vez duraban más. Y cuando estaba en casa, en realidad no estaba aquí. Se sentaba en el sofá, desplazándose sin cesar. Una sonrisa, tal vez un asentimiento, un beso en la mejilla si tenía suerte. Pero nunca ojos que miraran los míos. Nunca manos que me alcanzaron sin necesitar algo. Había dejado de preguntar. Se aprende después de un tiempo. Dejaste de intentar llenar el espacio vacío. Simplemente vives a su lado. Y entonces Ethan se mudó. Mi hermana, que Dios la tenga en paz,
Falleció repentinamente. Cáncer, rápido, cruel. Ella era todo lo que tenía. Entonces, por supuesto, lo acogimos. Fue lo correcto. Llegó con una sola maleta. Ojos demasiado cansados para tener 19 años. Un corazón que carga más dolor del que cualquier niño debería soportar. Recuerdo la primera noche que vino, parado en nuestra puerta, empapado por la lluvia, luciendo como un niño perdido, tratando de actuar como un hombre. Lo envolví en una toalla, le preparé té, y me senté con él hasta que sus hombros dejaron de temblar. Y en ese momento lo vi. Realmente lo vi. Y tal vez por primera vez en mucho tiempo, alguien también me vio. Al principio fue inocente. Por supuesto que lo fue. Él se unía a mí en la cocina mientras yo cocinaba. Me preguntaba sobre mi día. Me contaba sobre sus clases, las cosas que extrañaba de su mamá, el vacío que llevaba como una segunda piel. Y escuché. Escuché como nadie me había escuchado en años. No había ninguna gran intención detrás de esto. Ningún plan. Solo dos personas solitarias llenando el silencio cada una. Como una oración. Podía sentir las grietas en ellos, porque la verdad es que no le estaba dando simplemente algo. Yo también estaba tomando algo. Tomando esas miradas que me hicieron sentir viva nuevamente. Tomando la forma suave en que dijo mi nombre, como si significara algo. Tomando el peso de su mirada sobre mí, más tiempo del que debería. Y tenía hambre de ello. Dios, qué hambre tenía. El rostro de Daniel llenó mi mente fría, distante. Podría contar con una mano la cantidad de veces que me había tocado el año pasado. Las veces que me miró, no a través de mí. Solía ser capaz de sentir su amor en la forma en que pasaba un mechón de cabello detrás de mi oreja. En la forma en que su mano encontraba la mía debajo de las sábanas por la noche. Ahora nada. Un asentimiento. Una sonrisa seca. Un beso rápido que parecía un hábito, no un deseo. Y aquí estaba Ethan. Este joven con pena en los ojos y algo más. Algo peligroso. Algo que se suponía que no debía querer, pero lo hice. Y esa fue la peor parte. Me dije a mí mismo que está sufriendo. Él solo necesita a alguien. Eso es todo esto. Eso es todo lo que será. Pero cuanto más lo decía, menos lo creía. Porque en el fondo, debajo de la culpa, debajo de la vergüenza, estaba la verdad. Yo también necesitaba a alguien. Necesitaba que me vieran. Necesitaba que me quisieran. Necesitaba sentirme más que un fantasma caminando por su propia vida. Y en esos momentos, en que me miraba con esos ojos cansados y anhelantes, yo no era su tía. No era alguien casado con un hombre que hacía mucho tiempo me había abandonado en todos los sentidos, excepto en el nombre. Yo era una mujer. Una mujer que extrañaba que la tocaran. Una mujer que extrañaba ser elegida. Una mujer que extrañaba sentir que importaba. Y eso me aterrorizó. Porque querer esas cosas se sentía mal. Se sintió egoísta. Pero también se sintió humano. Y cuanto más intentaba luchar contra ello, más fuerte no era seguro. Y lo sabía. Me dije a mí mismo un poco más. Solo hasta que deje de llorar. Solo hasta que pase este momento. Pero no pasó. Se profundizó. Y luego su cabeza se inclinó hacia arriba. Nuestros ojos se encontraron. Y en esa mirada, algo cambió. Algo que ninguno de nosotros podría retractarse. Después de esa noche en el sofá, no podía dejar de pensar en él, sobre la forma en que se había aferrado a mí, sobre la forma en que sus ojos habían buscado los míos, sobre la forma en que algo no dicho había pasado entre nosotros y flotaba en el aire. Me dije a mí mismo, dale espacio, da un paso atrás. Fue un momento de pena, eso es todo. Pero el espacio era lo único que parecía no poder encontrar, porque ahora cada mirada contenía una pregunta. Cada habitación a la que entramos juntos se sentía más pequeña.
y cada parte de mí que había estado entumecida durante tanto tiempo volvió a despertar. Daniel estaba de viaje por negocios. Otro viaje de última hora. No protesté. ¿Por qué lo haría? La casa se sentía vacía sin él, pero no en silencio, porque ahora cada respiración que tomaba parecía más fuerte. Cada movimiento se sintió observado. Esa noche volvió la tormenta. El viento sacudió las ventanas. La lluvia azotó el cristal. Los truenos recorrieron el cielo como una antigua advertencia. Estaba en la cama, con las luces apagadas, tratando de estudiar mis pensamientos, tratando de fingir que no estaba esperando algo, tratando de fingir que no había revisado mi teléfono 3 veces, esperando un mensaje que no llegaría. Y luego un golpe suave, apenas allí. Me quedé sin aliento. Lo sabía. Lo supe incluso antes de mudarme. Debería haberme quedado quieta. Debería haberlo ignorado. Debería haber cerrado la puerta. Pero en lugar de eso, me levanté por el suelo con piernas temblorosas, y la abrí. Allí estaba, Ethan, con el pelo húmedo, los ojos muy abiertos, vidriosos, los hombros encorvados bajo el peso de algo que ya no podía cargar solo. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. La tormenta rugió detrás de él, arrojando destellos de luz y sombra sobre su rostro. Y luego su voz, apenas más que un susurro. Ojalá me dejara sentir amado. Solo una vez. Todo dentro de mí gritaba. No pares. Cierra la puerta. No. Pero mis pies no se movían. Mi mano no se separó del marco. Y mi corazón se rompió, porque en su voz escuché mi propio anhelo. En sus ojos vi cada noche vacía, cada necesidad sin respuesta. Cada parte de mí había estado esperando que alguien dijera esas palabras. Está sufriendo. Pensé que me estaba doliendo. No se trata de deseo, se trata del vacío, solo vacío. Me hice a un lado apenas, suficiente. Entró lentamente, como si se moviera demasiado rápido. El momento se haría añicos, y nosotros también. Me quedé allí, abrazándome, luchando contra cada instinto, cada grito en mi mente, que me decía que debía hacerlo. Parecía más fuerte, cada silencio ensordecedor. Y cuando Daniel regresó esa noche, algo era diferente. La forma en que me miró más tiempo, más agudamente, como si sintiera un cambio, como si oliera la tormenta que ya había atravesado estas paredes. No dijo nada, pero en sus ojos vi el comienzo de preguntas que no estaba preparada para responder. Y Ethan se volvió más frío y retraído. No más demoras en la cocina, no más miradas robadas, solo muros construidos rápido, altos. Y yo me senté solo en esa casa, que alguna vez me pareció demasiado grande, ahora asfixiada bajo el peso de una sola. Sí, pensé que podría soportar el peso solo. Pensé que si lo mantenía dentro, enterrado lo suficientemente profundo, tal vez se desvanecería, tal vez perdería su forma. Pica, pero no es así. En todo caso, se ha vuelto más pesado, porque ahora, cada vez que lo veo, veo en quien me convertí, no en quien quería ser, no en quien me prometí que siempre sería. Pero la mujer que dijo que sí, cuando cada parte de ella debería haber dicho que no. Y me pregunté una y otra vez, ¿fui egoísta? ¿Lo consolé o lo traicioné? Todavía puedo sentir la forma en que me miró esa mañana, como alguien que sale de entre los escombros, buscando cualquier cosa que se parezca al amor. ¿Y qué le di? Un momento de calidez envuelto en una vida de culpa. Me pregunto si ahora me odia. Me pregunto si se odia a sí mismo. Me pregunto si ambos lo hacemos. Algunos días desearía poder confesarlo, solo para decirle las palabras en voz alta a alguien, cualquiera que pudiera decirme qué hacer,
con este peso presionando contra mis costillas. Pero ¿en quién podría confiar esto? ¿Quién podría oír lo que he hecho y seguir mirándome de la misma manera? No Daniel, no el recuerdo de mi hermana, ni siquiera mi propio reflejo. Entonces lo llevo solo. Sonrío donde debo. Hablo donde se espera que lo haga. Pero debajo de todo esto, me estoy rompiendo. Y la peor parte, la parte que me despierta en medio de la noche, sin aliento, es que una pequeña parte enterrada de mí lo extraña. Extraña esa sensación de ser querido. Extraña ese único latido imprudente en el que me sentí vivo de nuevo. Y me odio a mí mismo por eso sobre todo. Porque si pudiera querer eso una vez, si pudiera dejar que la línea se desdibujara una vez, ¿qué quiere decir que no lo volvería a querer? Y me temo que esa no será la última línea que cruzaré. ¿Alguna vez has hecho algo? No traicionar, no herir, sino simplemente volver a sentirnos humanos. Sentir calor en una piel fría. Sentirse visto cuando has sido invisible durante tanto tiempo. Escuchar el susurro de los propios latidos de tu corazón. Todavía estás vivo. Me digo a mí mismo que no era mi intención. Me digo a mí mismo que solo estaba tratando de llenar un vacío. Pero el vacío puede ser peligroso. Nos hace llegar, nos hace olvidar, y nos hace tomar cosas que nunca podremos devolver. Entonces dime, ¿el consuelo sigue siendo inocente si ambos supieran que no lo es? Porque esa es la pregunta que me persigue todos los días. Y si alguna parte de esta historia despertó algo en ti, si te hizo recordar un momento que preferirías olvidar, o una línea que casi cruzaste, suscríbete a Heartfelt Tales Unfold, porque la próxima puede que te sientas aún más cerca de casa. Ethan todavía vive aquí. Comemos en la misma mesa. Habla cuando le hablan. Sonríe cuando es necesario. Pero algunos silencios dicen más de lo que las palabras podrían decir. Cuando lo veo, ya no veo a mi sobrino. Veo al niño que deseaba amor y a la mujer que dijo que sí. Me siento frente a él durante la cena, tenedor en mano, estudio de niño y interior. Estoy destrozada, porque hay momentos que no acaban con los matrimonios. No explotan en habitaciones, ni destrozan casas. No, en algunos momentos destruyen algo más profundo. Destruyen a la persona que creías que eras. Y cuando se apagan las luces, cuando la casa se queda en silencio, es cuando llega el susurro. Dejaste que sucediera, lo querías, ya no eres quien eras, y tal vez nunca lo vuelvas a hacer. Suscríbete a Heartfelt Tales Unfold, porque a veces las historias más difíciles son aquellas que vivimos en silencio.